Luz Carlina. Ivonne.
Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
Buenas noches. Muy buenas noches para todos y todas. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Por favor, me confirman si ya están conectados todos y todas las personas que pertenecen a este módulo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo veo 9 personas conectadas. Voy a dar inicio entonces a la sesión. Nosotros hoy vamos a comenzar el abordaje del módulo de acuerdos de paz. Yo soy la docente que les va a estar orientando esta, esta sesión y quisiera primero que todo conocerlas y conocerles. Voy a irles indicando aquí en el orden que me aparecen en la videollamada para que se presenten. Me gustaría escuchar su nombre, su profesión y a qué se dedican. Entonces, Ángela. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ángela Karina Trullo Gutiérrez. Soy abogada, especialista en Derecho Administrativo. En la actualidad me encuentro vinculada a la DIAN en el área de representación externa. Gracias, Ángela. Ivonne. Buenas noches, doctora, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Doctora, buenas noches para usted y mis compañeros. Mi nombre es Ivonne Vega, soy abogada de profesión. Actualmente me encuentro vinculada también a la DIAN en la seccional Bucaramanga, en el área de cobranzas. Vale, muchas gracias. Ay, perdón, se quedó esto congelado. Ya. John Afanador. Muy buenas noches, doctora, y buenas noches a mis compañeros. Mi nombre es John Eliezer Afanador Lozano e igualmente soy abogado de profesión. Soy especialista en Derecho Penal y en Derecho Constitucional y actualmente estoy vinculado a la Fiscalía. Soy fiscal local. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Karen Andrea Mena. Buenas noches. Mi nombre es Karen Andrea Mena Murillo. Soy abogada de profesión. Trabajo en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Soy magíster en propiedad intelectual. Vale, muchísimas gracias, Karen. Lady Pinzón. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Lady Joana Pinzón. Soy abogada, abogada con especialización en Derecho Administrativo. Trabajo actualmente para la Contraloría General de la República. Eso es, doctora. Ok, muchas gracias. Ladies Yomara Muñoz. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Lady Yomara Muñoz Pino. Soy abogada de profesión. Actualmente me encuentro vinculada a la rama judicial. Muchas gracias. Gracias, ladies. Lee Castaneda. Buenas noches, mi nombre es Lady Joana Castañeda, soy abogada de profesión, actualmente me encuentro como subsecretaria administrativa y financiera en la Secretaría de Educación del Valle del Cauca. Muchas gracias. 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 Nati C. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Gracias, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Natalie Noreña Rivero, soy abogada, especialista en Derecho Tributario. Actualmente laboro en la Universidad de San Mateo como coordinadora del programa de Derecho. Y también soy contratista en la UGPP, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, en el proceso de cobro coactivo. Gracias. Gracias.
Wilco, Sí, sí, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Wilfred Córdoba Ledesma. Eh, Soy especialista en Derecho Administrativo y Contractual y actualmente me desempeño como personero distrital de Turbo, Antioquia. vale, muchísimas gracias. Listo, gracias. Bueno, ¿me faltó alguien por presentación? Parece que no. Bueno, me presento, mi nombre es Luz Carlina Gracia Incapié, al igual que usted es abogada, y voy a acompañarles orientando este módulo de acuerdos de paz. Lo primero que quiero concertar con ustedes es que debemos hacer una sesión de recuperación, toda vez que pues el lunes anterior no pudimos dar inicio por un tema administrativo con la universidad y quisiera proponerles que fuera de mañana en 8 días. ¿Es posible para ustedes que nos conectemos a la misma hora el día martes 30 de septiembre? Por mi parte no hay problema, doctor. Pero creo que tenemos tutoría ese martes. Nos había dicho el profesor. Exactamente, sí, tenemos la tutoría de oralidad y argumentación. Esa está programada para el 30 de septiembre y la otra está programada para el 7 de octubre. 7 de octubre. Ok. Y el día de mañana, ¿cómo están de agenda? Doctora, para mí es un poquito difícil. De pronto la otra semana no tendría ningún problema. Ok. Discúlpeme la pregunta, ¿las tutorías son de carácter obligatorio o ustedes asisten de manera voluntaria a ellas? Son voluntarias. Son voluntarias. Bueno, yo les propongo entonces, o lo otro sería el jueves 2 de octubre. Si el 30 me dicen que tienen ya tutoría y que pues desean asistir el 2 de octubre, Para mí está bien. por favor, lo Para mí concertamos que también, todos estén de acuerdo en la para mí fecha. también, doctora. De acuerdo, profe. Yo, de acuerdo, de igual Sí, de forma. acuerdo. De acuerdo también. Bien, entonces el jueves 2 de octubre hacemos la reposición de la sesión que tenemos pendiente. De todas maneras, estamos en el chat. Si alguna circunstancia, de pronto algún tema con justamente con cuestiones académicas de ustedes, por favor, pues nos comunicamos por ahí con antelación para sí o sí, pues coordinar la reprogramación de la sesión. Pero inicialmente pues quedamos concertados para el 2 de octubre. Entonces, vamos a dar inicio. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar las sesiones? Siempre vamos a dar inicio a las 6:30 de la tarde. Nos conectamos en el link. Pueden participar de manera pues tranquila en el momento que lo estimen necesario. Levantan la manito, yo les doy el uso de la palabra. Es un tema que de pronto puede en algún momento tornarse controversial o tornarse de pronto que conlleve posturas pues ideológicas, políticas distintas o contrarias, entonces pues siempre hacerlo pues en el marco del respeto, compartir las ideas con argumentos, siempre pues en el espacio académico que sea lo más amable y cordial para todos y todas. Entonces, eso por un lado. Por otra parte, pues vamos a ir desarrollando las sesiones junto con el manejo del material de lectura que va a quedar cargado en la plataforma y en esa medida, entonces, pues nosotros vamos a ir trabajando de manera complementaria, eventualmente
vamos conversando al respecto, vamos socializando, asimismo vamos a ver unos documentales que nos van a permitir pues, ese desarrollo, digámoslo, complementario también y autónomo a la sesión. Básicamente, pues eso como para el desarrollo del módulo en sí mismo y básicamente, pues, la idea es que también todo lo que vamos trabajando en las sesiones, digamos que de manera permanente vamos a ir haciendo la evaluación, como les digo, con bien sea el control de lectura o con que socialicemos sobre el documental o sobre alguna situación que coloque pues en debate en la clase. La idea, ¿cuál es? Pues no agobiarlos con trabajos adicionales o con temas extra, sino que pues todo lo tratemos de desarrollar en la medida de las posibilidades, pues en el marco de las fechas que tenemos del módulo y en los horarios que tenemos previsto para el módulo. Entonces, voy a dar inicio mencionándoles o recordando primero que todo, pues, qué son ese concepto de la paz, como lo que nosotros conocemos realmente como la paz, pues nace de unas ideas de construcción de paz, ¿sí? Cómo entonces hacemos una construcción colectiva a través de unos cambios, unas transformaciones sociales que permiten dar ese paso entre los tiempos o los momentos de conflicto o de vulneración de derechos humanos, porque no necesariamente tiene que ver con conflictos, sino, por ejemplo, con regímenes represivos, con dictaduras que generan conflictividad social, no necesariamente un conflicto armado. Entonces se dan unas transformaciones sociales a través de unos cambios de carácter estructural en el Estado, institucionales, nuevas políticas públicas, formas de relacionamiento entre el Estado y sus asociados y se busca identificar cuáles pueden ser esos factores estructurales que dieron origen al conflicto social, al conflicto armado, que pues se pretende superar a partir de todos esos elementos de la construcción de la paz. Cómo se reconocen esos derechos individuales y colectivos y cómo estos pues construyen realmente, construyen ese concepto o ese resultado de lo que puede llegar a ser la paz. Y ahí, entonces, nosotros empezamos a partir de unos modelos de educación para la paz, porque cuando se ha estado inmerso en conflictos armados, en conflictos sociales, en dictaduras, pues se pierde, digamos, un poco esa noción de lo que puede ser la paz, cómo la ciudadanía puede ser actor, eh, actor fundamental en la construcción de paz, cómo esas acciones cotidianas, ese día a día, ese desarrollo de nuestra cotidianidad hace parte de esa educación para la paz, digamos, desde esa paz que se genera al interior pues, del hogar o con la familia, en la comunidad, con los vecinos, en el trabajo y en general, pues vivir de manera auténtica ese concepto pues de la educación y de la cultura de paz. Nosotros lo que buscamos cuando se hacen esas construcciones de paz, pues es lograr que se garantice ese respeto a la vida, digamos que de los primeros derechos que se ven eh, en peligro cuando nos encontramos en un conflicto armado o en un conflicto social, ver cómo se garantiza por parte del Estado esos conceptos de soberanía, de integridad, de independencia política, los derechos humanos, las libertades fundamentales,
todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de las personas que hacen parte, pues, de esa sociedad de una manera amplia. Temas, por ejemplo, relacionados con el desarrollo económico, social, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la libertad de expresión, de opinión, de información, que por ejemplo cuando estamos en regímenes represivos, pues es como el primer derecho que se cercena, es esa libertad de expresión, entender, por ejemplo, un sistema de justicia, de democracia sólido. Nosotros acá en Colombia, nosotros no imaginamos un país, por ejemplo, sin Corte Constitucional o sin Corte Suprema de Justicia. Pero fíjense que hay países como Ecuador, como Bolivia, que en los últimos 30 años, pues han tenido varias veces cambio de presidente, cierre de Congreso, cierre de la Corte Constitucional, revocatoria, digamos, de estas instituciones, cambio de todos quienes las conforman y, entre comillas, puede tornarse normal este tipo de comportamientos. Para nosotros, pues con una institucionalidad sólida en temas de justicia y de democracia, pues no es, sería algo pues calamitoso encontrarnos en un escenario de esa naturaleza. Y en esa medida, como en ese espacio de la construcción de la paz y de la cultura de paz, entonces ya empezamos a ver cómo hay diferentes tipos de procesos de paz, ¿sí? A partir de los cuales nosotros construimos esos acuerdos de paz o esa solución negociada o esa salida negociada del conflicto armado o del conflicto social. Nosotros acá lo que tenemos que tener en cuenta es que cada proceso de paz pues tiene unas características específicas, diferenciales, de acuerdo con el tipo de conflicto y el grupo social en donde pues se vaya a implementar ese acuerdo de paz. Nosotros, digamos, hoy en día tenemos como unos modelos preestablecidos a partir de las experiencias de otros países, haciendo también un recorrido histórico sobre cómo se ha ido avanzando o se ha ido como mejorando, si se quiere, pues en la línea del tiempo, esta tecnología para hacer la paz. Entonces, un primer tipo de acuerdo de paz tiene que ver con la desmovilización y la reintegración de los combatientes, ¿sí? Entonces, ¿qué busca este tipo de procesos? Pues lograr que los grupos armados organizados al margen de la ley fácil o rápidamente se reintegren a la vida civil, pues, dejen de pertenecer, por eso la fase de desmovilización, y se reintegren a la vida civil de tal manera que se pueda, digamos, tomar ese curso de vida nuevamente por toda la sociedad. Un segundo modelo que podríamos decir que es mucho más complejo, lento, difícil en términos de negociación, pues tiene que ver con ese reparto del poder político, económico o militar, o los tres al tiempo. Y lo que supone es reconocer la existencia del grupo armado o del contrario, porque, reitero, no necesariamente se hacen en el marco de un conflicto armado, y se le entrega, pues, de manera consensuada una parte del poder político, económico o militar de ese lugar en aras, digamos, de lograr la paz y lograr unas fórmulas de estabilizar la situación de conflicto que se pueda estar presentando. Tenemos un tercer modelo y es el de intercambio, ¿sí? Entonces, hacemos como un compromiso, unas concesiones en los que las dos partes que intervengan van a tener
que ceder o van a tener que hacer o no hacer algo. Entonces tenemos el compromiso de no agresión, en donde pues los estados, tenemos un claro ejemplo, Estados Unidos y Corea, en donde los estados se comprometen a no agredirse, a respetarse siempre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos dos estados hacen ejercicios militares, se muestran, digámoslo así, se exhiben su poderío militar, pero no se atacan. O sea, siempre se envían un mensaje de que tienen cómo defenderse o atacarse en determinado momento, pero pues no lo hacen. Tenemos modelos de paz por democracia, un país que hoy en día pues puede estar de pronto nuevamente como en boca de todos, que es Nepal. En este país se llevó a cabo este proceso de paz por democracia, ya que Nepal, si bien es cierto, era una república, un país independiente, no tenía un sistema democrático propio, sino que estaba dominado por la India. Ahora, Nepal pues tiene una situación geográfica compleja en donde toda la zona norte del país está la cordillera del Himalaya, y por ende, pues está, digámoslo así, bloqueado para hacer uso de esa frontera es con China, y la parte sur, pues es con la India, y es de quien dependen sus exportaciones, todo su relacionamiento, digamos, siempre ha sido con la India, justamente pues por esta barrera natural que implica la cordillera del Himalaya. Pueden ver una película relacionada que se llama 7 años en el Tíbet, que nos puede ilustrar un poco lo que sucedió en ese momento. Tenemos otro tipo, digamos, o subclase dentro de este modelo de intercambio, y es el de paz por territorios. También pues está como vigente y tiene que ver con Israel y Palestina. Entonces ya sabemos cómo surge el Estado de Israel en el 48, luego de la Segunda Guerra Mundial, y las consecuencias que esto tiene sobre el territorio que en algún momento histórico pues pertenecía o pertenece a Palestina, y en esa medida pues vemos como hay unos antecedentes pues milenarios de este conflicto sobre esta porción de tierra, y más o menos lo que los palestinos le dicen a Israel es, en términos coloquiales, nosotros dejamos de atacarlos o hacemos la paz siempre y cuando usted nos entregue nuestro territorio. Y tenemos un modelo de intercambio que tiene que ver paz por reconocimiento de derechos. El más famoso y conocido de este tipo de subclase de proceso de modelo de intercambio es el de Irlanda, con la firma del acuerdo del Viernes Santo en el año 98 en Belfast, en donde pues justamente este conflicto que tenía un componente religioso y étnico, pues el grupo, el IRA, que era un grupo terrorista, hizo la paz por el reconocimiento de derechos de esos pueblos o de esos grupos que pues se encontraban afectados. Cuarto modelo, medidas de confianza en cuanto a acuerdos que se hacen respecto del respeto mutuo entre las partes que se encuentran en conflicto. Y tenemos un quinto modelo que busca fórmulas de autogobierno, se da o se ha dado principalmente en países que fueron colonias, que fueron sujeto de dominación, como por ejemplo Filipinas, respecto de España, Indonesia, Sahara Occidental. Entonces, si bien eran reconocidos como países, no tenían su propio sistema de gobierno, sino que el gobierno era impuesto por el país que en algún momento pues fue quien colonizó y quien ejerció la dominación sobre estos lugares. Aquí primero quiero preguntarles si tienen
preguntas, comentarios, y quisiera hacer como un primer ejercicio práctico con ustedes. Entonces, preguntas, comentarios, aportes. Sí, doctora, discúlpeme, ¿me Sí, recuerda el señora. cuarto modelo? Claro, sí, señora. El cuarto modelo es el de establecimiento de medidas de confianza entre las partes que están en conflicto. Les voy a colocar un ejemplo muy cercano a nosotros. Eh, ¿Recuerdan el Frente Nacional? En donde un partido estaba 4 años y a los siguientes 4 años llegaba otro, pero el partido que había estado primero podía quedarse, ¿cierto? Podía no querer entregar el poder, pero se hacía bajo un modelo de unas medidas de confianza. Más o menos algo así sucede. Entonces, pueden ser entre facciones de orden político, ideológico en un país. Esto, por ejemplo, podemos verlo en los conflictos que se dieron en algún momento en India, en Pakistán. Entonces, lo que se hacía era justamente un acuerdo en el que los dos extremos, valga la redundancia, se ponían de acuerdo cómo iban a ejercer el poder, pero basado en unas medidas de confianza, en donde pudiera ser, usted va a dirigir estos sectores políticos, económicos, esta otra facción va a hacer lo propio con estos otros, o lo va a hacer durante un periodo, o lo va a hacer bajo unos modelos, y pues básicamente es un tema netamente de confianza en donde se suscribe la paz con esos compromisos, pero pues que son compromisos que si bien se suscriben, pues ese cumplimiento, pues más allá de la confianza, no hay otro poder coercitivo para hacerlo cumplir, y si no se llega a cumplir, pues se tendría que entrar otra vez pues en un conflicto armado por parte del el grupo o quienes consideren que el otro extremo incumplió. Preguntas, comentarios antes de que hagamos el Eh, ejercicio práctico. Yo tengo una pregunta, Sí, profe. señora. Sí, bueno, hablamos de distintos, digamos, modelos que se han establecido de acuerdos para la paz. En el caso puntual de Colombia, podríamos decir que se tomaron modelos de distintos países. Hablamos de que existe un tipo de modelo en donde incluye la desmovilización y el cese al fuego, que fue básicamente, digamos, lo que ocurrió en el conflicto en el marco colombiano, pero también sabemos que existe como un intercambio, ese modelo de intercambio que también podemos ver que se hace un compromiso y unas concesiones entre las partes en donde se comprometen a hacer y no hacer. Entonces podríamos decir que muchos de los modelos también concurrieron en el modelo colombiano para que finalmente se firmaran esos acuerdos y ese tratado de paz, porque vemos que de hecho en uno de los modelos se habla de la posibilidad de cesión de cierto poder político, económico. Podríamos enmarcarlo también en el hecho de que a los desmovilizados se les dio la posibilidad de pertenecer al Congreso de la República. Entonces podríamos hablar de que concurrieron varios modelos finalmente en los acuerdos de paz que se firmaron en Colombia. Ángela, no te voy a contestar solo por una razón, porque justamente de eso se trata el ejercicio práctico que vamos a hacer, y es hacer esa evaluación de en qué modelo o modelos pudiéramos enmarcar el acuerdo de paz, porque fíjense que les adelanto un poco, el acuerdo de paz en Colombia se dice que es un acuerdo sui generis, que es entre comillas de última tecnología en temas de acuerdos de paz, es objeto de estudio de observatorios de carácter internacional, este modelo del acuerdo de paz. Y en esa medida, entonces, pues la idea es que nosotros hagamos ese ejercicio, a ver si lo podemos enmarcar en uno o en varios, de pronto entender el por qué, tal vez bajo la revisión de los puntos, de los 6 puntos del acuerdo, podríamos encontrar la respuesta. Tal vez la respuesta en algunos puntos sea muy fácil de identificar, en otros no tanto, pero pues lo que vamos a hacer es a través del debate, pues esa construcción
de ese concepto y de ese conocimiento. Entonces, vamos a responder tu pregunta, pero ahora que hagamos el ejercicio práctico, ¿vale? Vale. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio o cómo vamos a desarrollar la actividad? ¿Ustedes tienen grupos de trabajo preestablecidos en sus módulos o en sus semestres anteriores? No, señora. ¿No? Bueno, entonces pueden trabajar como a bien lo consideren, individual o en pareja. ¿Cuál es la idea? Van a revisar, les voy a dejar acá en el chat los 5 tipos de, eh, de modelos de acuerdos de paz, ¿sí? Para que lo tengamos claro. Y, ¿qué van a hacer? Pues van a coger ese acuerdo de paz de nosotros y lo van a revisar. No tienen que leerlo todo, solo, digamos, el título de cada uno de los puntos, de pronto un pequeño resumen como para que tengan una idea eh, de qué se trata y en cuál modelo podríamos, eh, cuál modelo o modelos, porque la respuesta puede ser que hay varios modelos, eh, que utilizamos como lo decías tú, o simplemente pues que solamente aplicamos un modelo o un de, de estos tipos de acuerdo. Y pues vamos a sustentar la respuesta, porque el modelo, de hecho, podríamos revisar, mm, voy a copiarles acá con ejemplos y todo, el tercer punto que tiene varios submodelos. Y revisamos a ciencia cierta, ¿sí? A ciencia cierta, ¿qué podríamos nosotros concluir sobre nuestro acuerdo de paz? Entonces, permítanme, les estoy dejando acá los 3 tipos de modelos de acuerdo y ya definimos el tiempo que se va a utilizar para este ejercicio. Listo. Aquí están los 5 tipos del chat para que tengan la oportunidad de revisarlos. Son las 7:03. 15 minuticos para hacer el ejercicio. Yo voy a estar acá conectada por si me necesitan, pero voy a cerrar cámara y micrófono para que ustedes puedan trabajar tranquilamente. Y a las 7:20 retornamos todos y hacemos la socialización. Perdón, profe, no me quedó claro, ¿individual o vamos a hacer grupos? Como quieran, lo pueden hacer individual o lo pueden hacer en pareja, Ok, máximo en pues, pareja. ok, gracias.
¿Están listos y listas? Sí, doctora. Sí. Listo. Entonces, por favor, levantan la manito para darles el uso de la palabra, pues, en ese orden para la socialización. Wilco. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Buenas noches. Frente, pues, a un análisis, digamos, breve sobre sobre el punto de referencia, uno, eh, haciendo referencia a esto, pues evidenciamos que hay una cantidad con relación a los puntos bueno, a los modelos estos 5 modelos que usted nos manifiesta con los 6 puntos prácticamente del acuerdo de paz, en el cual se utilizaron diferentes, pues, se utilizaron, pues, parte de estos modelos, digamos, o que tienen una gran referencia en la implementación de ese acuerdo de paz, en el cual, analizando, con referente a esto, pues miramos lo que puede observar que en el punto 1, pues, que dice la concentración, centrado en la inmovilización y la reiteración de reintegración de los combatientes. En ese modelo miramos que tiene una gran relación con el punto 3 del acuerdo, que tiene relación con el fin del conflicto armado. Entonces, digamos que ahí van, digamos, una relación con ese punto, donde establece, digamos, una ruta para determinar de forma definitiva las hostilidades del conflicto entre la fuerza pública y la FARC. Entonces aquí miramos pues esa relación que tiene ese punto, ese modelo con el punto 3 del acuerdo de paz. Aquí también miramos una pequeña relación en el segundo modelo, que miramos el reparto del poder político, económico y militar. Aquí miramos que con el punto 2 del acuerdo de paz, que dice la participación política, en la cual dentro de ese acuerdo de paz se evidenció, digamos, lo que se implementó, las curules especiales de paz o las curules que se le dieron a miembros de las FARC en representación política con en el Congreso. Y así también con el intercambio, y bueno, el intercambio y el logro que se hizo entre el acuerdo. Miramos en el punto 3 que la reforma que se hicieron agraria, y también ese punto que tiene una relación con los beneficios que tuvieron, digamos, en la parte judicial. O sea que hubo entre la parte como una negociación, que hubo un acuerdo entre ambas partes, pues ahí también se contempló, miramos uno de los acuerdos o uno de los beneficios fue la justicia transicional. Digamos, tiene una justicia transicional que juzga, digamos, a los miembros de la FARC que con la justicia ordinaria, pues ya sería, digamos, unas penas mayores a los cuales ellos, dentro de ese acuerdo, pues no se iban a someter a un régimen, digamos, a un régimen ordinario que tiene unas penas bastante altas, y ya penas, digamos, de restricción física de la libertad. Ahí se hicieron, digamos, una flexibilidad. Bueno, y entre eso también uno evidencia también otro punto, digo, que ya como somos bastante, pues voy a asumir ahí, digamos, una breve participación con referente a estos puntos, que fue lo que, digamos, una vez un análisis ahí breve, por cuanto el tiempo. Vale, sí, señor. ¿Y trabajaste solo? ¿Con quiénes trabajaste? Bueno, ahí trabajé solo ese punto. Vale. Bueno, muchas gracias. Lady Castañeda. Gracias, profe. Bueno, pues efectivamente, de lo que hoy tenemos en nuestro modelo de paz, sí podemos observar que es la construcción de una mixtura
principalmente en los dos primeros modelos, en la medida en que hubo un intento de movilización y de reintegración. Pues digo intento porque todos conocemos las condiciones actuales en las que estamos. Fue un proceso con muchas expectativas, construido en un momento especial de paz para este país, pero pues hoy podemos ver que bueno, no pudo ser lo que quisiéramos en el principio que fuera. De igual manera, hubo una participación de los grupos, de los anteriores grupos del conflicto armado en el Poder Legislativo. Pues encontramos las curules que se le asignaron al Partido de la Rosa en el Congreso, que ya pues ahora con ahora en las nuevas elecciones ya ellos tendrán que salir ya esas curules no serán asignadas de manera directa, sino que tendrán que salir a participar de manera democrática como cualquier otro candidato. Pero hay unas instancias muy especiales para nuestro modelo, como fue la justicia, como es la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, pues que le permite a las víctimas de alguna manera, pues no es un ejercicio de reparación, yo no diría que es un ejercicio de reparación, pero por lo menos sí les permite a las víctimas de alguna manera crear una realidad de lo que padecieron sus familiares, sus personas queridas, pues en todo este tema del conflicto armado, al igual pues también que la Comisión para la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, pues también acaba un poco con esa zozobra de no saber dónde están nuestros seres queridos que fallecieron en el conflicto armado. Eh, muy importante pues también que este modelo de paz que se gestionó en Colombia, pues que trajo consigo la reforma agraria, de verdad tuvo un intento de devolverle al campo o a los campesinos su tierra en el campo, que hoy, por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca estamos eh, viviendo situaciones bastante complejas porque la asignación de tierras se ha hecho de una manera inconsulta con las comunidades ya sentadas en los territorios. Entonces tenemos, por ejemplo, hoy, la semana pasada tuvimos movilización en un corredor vial muy importante como lo fue Zarzala, Paila, Buga, La Grande, pues que es un corredor por el que atraviesa mercancía que viene de Buenaventura y de otros sectores del país y estuvo cerrado precisamente porque la unidad de restitución de tierras le entregó una tierra a unas comunidades indígenas que a su vez está siendo reclamada por comunidades negras y comunidades campesinas. Entonces, pues fue un modelo constituido con muchas expectativas, con mucha esperanza. Desgraciadamente hoy eh, no funciona como debió funcionar, pero yo sigo pensando que fue un modelo válido en su momento y que era lo único de lo que teníamos en ese momento posibilidades de echar mano para poder minimizar un poco la guerra. Los hechos que hoy están ocurriendo pues ya son otras situaciones que se nos han salido de control con posterioridad al modelo, pero de verdad yo les cuento una experiencia personal en el 2016 cuando fue la votación del plebiscito. Yo lloré cuando el plebiscito perdió porque sentí que Colombia desperdició la primera oportunidad real que tuvimos de hacer un verdadero ejercicio de paz. Entonces, bueno, brevemente con eso, pues sí, considero que a pesar de haber tomado unos matices de los modelos de movilización y reintegración, pues sí es un modelo que tiene unas características muy particulares. De acuerdo, sí, señora. ¿Trabajaste sola o en grupo? Estuve sola, profe. Vale, perfecto. Ivonne, Gracias, doctora. ¿Me escuchan bien? sí, señora. Bueno, sí, efectivamente, revisando el acuerdo de paz celebrado en Colombia, también veo que se ajusta a varios de los modelos vistos acá en clase, empezando pues por el principal y el que de pronto todos tuvimos como más conocimiento y nos estuvimos como más ilustrados sobre eso, fue el tema de la desmovilización, que pues obviamente buscó el extraer a varios guerrilleros de las selvas colombianas, del área rural, para reintegrarlos a la sociedad a través de los programas de estudio, de impulso de emprendimiento, de pronto de abordaje psicológico y por otras disciplinas también. El tema de
El reparto del poder político también efectivamente se les abrió o se les otorgó pues los espacios de participación política, inclusive se abrió la puerta a la creación de partidos políticos y demás pues para ser vinculados en el Congreso de la República. El tema de el compromiso de no agresión, pues obviamente hablando acerca del cese de hostilidades, el cese de los ataques, del uso de las armas, que pues no fue como 100% efectivo, pero en su momento pues se intentó. La medida de confianza, pues yo creo que la firma del acuerdo más que todo es como la principal hecho en el cual se puede materializar la confianza, el firmar, el no repetir, no incurrir en lo mismo, preservar la paz, lo que sigue básicamente. Entonces, pues como para concluir así, creo que sí, efectivamente varios modelos se utilizaron en el acuerdo de paz de Colombia, pues ese es como mi resumen pequeñito. Vale, Ivonne, muchas gracias. ¿Trabajaste sola o acompañada? Sí, solita. Vale, ok, gracias. Ángela, Sí, vale, profe. Bueno, digamos que haciendo una revisión muy superficial del acuerdo de paz, pude identificar, digamos, varios puntos que se negociaron y que se trataron en ese acuerdo. El primero, como ya lo había mencionado la compañerita, es relacionado con la reforma rural, que buscaba pues cerrar como las brechas históricas en el campo y hacer que las personas, que los campesinos pues tuvieran el acceso efectivo a tierra de todos esos territorios que se habían recuperado de las personas que tenían dominio sobre esos territorios. El segundo punto del que habla el Tratado de Paz es la participación política, que hace relación pues a toda esa apertura democrática que se le dio los espacios políticos a los excombatientes y que se les otorgó pues esas garantías de participación y de representación. Otro punto que se aborda pues en los acuerdos de paz fue el cese al fuego, ¿sí? Que tiene que ver pues con todo el tema de la dejación de armas y con todo el tema de la reincorporación y que incluye pues compromisos de seguridad y de reintegración de excombatientes a la vida civil. Otro punto que se aborda pues es la solución al problema de las drogas, en donde se planteó la sustitución de los cultivos ilícitos por unos cultivos alternativos en donde pues, los campesinos tuvieran la posibilidad de tener unos cultivos alternativos que digamos que le generaran ingresos y tuvieran pues la posibilidad de crecer económicamente y de derivar su sustento de los mismos. Si nosotros vemos, digamos, esos puntos que se trataron en el acuerdo de paz, podemos ver que efectivamente se encuadran, ¿sí? Dentro de varios de los modelos. El primer modelo, que es el de desmovilización y de reintegración, pues obviamente ya lo hablamos en el punto 3 del acuerdo, en donde básicamente decimos que los excombatientes hicieron el ejercicio de dejar las armas y de reincorporarse a la vida civil, a la vida y también pues tuvieron sus espacios de participación política. Entonces, en ese sentido podemos ver que sí se encuadra en el primer modelo, pero también podemos ver que ese reparto de poder político está también, digamos que encaja perfectamente en el modelo 2. ¿Sí? Dado que se les garantizó a los excombatientes la participación política mediante pues, el otorgamiento de curules transitorias. Entonces, eso también estaríamos viendo, digamos que ese punto del acuerdo de paz encajar perfectamente en el modelo número 2. Entonces también estábamos hablando de que en el modelo 3 hablábamos de unas concesiones mutuas, que eran unos acuerdos a los que llegaban las personas que estaban involucradas en el conflicto en donde cedían espacio a unos y los otros pues también. Entonces en ese caso pues vemos que efectivamente eso pasó con las negociaciones que hizo el gobierno y las guerrillas, porque en últimas cada quien tuvo que ceder de alguna manera
postura, posición política, la dejación de armas, pero el Estado también hizo sus propios sacrificios al destinar recursos, al destinar espacios políticos para que ellos pudieran, de alguna manera, reincorporarse a la sociedad. Entonces, podríamos, digamos que concluir que no es un modelo, pues, original, digamos que tiene algunas cosas que se podrían, digamos que determinar como originales, pero sin embargo también vienen a encajarse dentro de otros modelos que ya estaban pues preestablecidos. Entonces podríamos decir que es un acuerdo híbrido, ¿sí? Que combina varios modelos, pero que su eje central es la reincorporación y la apertura de los espacios de política para los excombatientes. Vale, de acuerdo. ¿Trabajaste sola o en grupo? Sola. Vale, gracias. Karen Andrea. Buenas noches. Pues revisando el acuerdo de paz, lo primero que hay que decir es que el conflicto armado colombiano no es equiparable en su totalidad a cada uno de los 5 modelos que nos dieron durante la clase. Bajo ese entendido, es necesario abordar la problemática desde las diferentes ópticas y desde los diferentes matices que ha presentado el conflicto en el Estado colombiano. Entonces, encontramos que el primer punto, que es el de acceso a tierras, está relacionado con el poder económico y con la capacidad de reintegración de los miembros que hicieron parte del conflicto armado, teniendo en cuenta que una medida es totalmente dependiente de la otra, porque no hay forma de usted reintegrarse a la nación o a la sociedad colombiana sin ostentar un poder político o una capacidad de autosostenimiento. En cuanto a las medidas de participación política, como ya lo dijeron mis compañeros, pues está el tema de las curules y también está el tema que quedó incorporado en la negociación de los diferentes sectores que componen la economía y el poder político colombiano. Y en este punto de la participación política también hay que resaltar que estos acuerdos generaron una obligación en el Estado colombiano de reenfocar las políticas públicas en muchos sectores como son la educación, el acceso a tierras y la salud. En cuanto a la solución de los problemas de las drogas ilícitas, yo encontré que se refería a en primera medida, un intercambio y en segundo, a unas medidas de confianza. Y unas medidas de confianza, ¿por qué? Porque las personas que decidieron dejar de hacer parte del conflicto armado tuvieron toda la disposición también de hacerse a un lado respecto de las drogas ilícitas, que es la forma de financiación más grande que tiene el conflicto. Y finalmente, frente a la implementación, verificación y refrendación, para mí está dada en el marco del poder político, del intercambio y también de las medidas de confianza. De acuerdo, sí, señora, muchas gracias. ¿Trabajaste sola o en grupo? Sola. Gracias, Karen. Lady. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, encontramos entonces, doctora, que dentro de esos 4 modelos, como retomando un poquito lo que hablaron mis compañeros anteriormente, sí se enmarcan en todos los 4, pero se puede tener en cuenta que el más sólido es el centrado desmovilización y reintegración de combatientes. Toda vez que este modelo pues incluye pilares importantes para la resolución que se busca en un acuerdo de paz, que es primero el cese al fuego, ¿sí? Pienso que sí es lo primordial que debe haber, un cese al fuego para que se puedan sentar a negociar. La dejación de armas, que ese modelo lo hizo mediante el acuerdo de paz punto 3, y garantías para la seguridad en cuanto para ambas partes, ¿no? El modelo 2, reparto del poder político, económico y militar, digamos que observado se puede decir que hay un reparto, digamos que entre comillas, o no, se hizo, ¿no? Realmente se hizo político, económico y militar
¿cierto? Entonces, en esa participación política tenemos que en este momento hay algunas curules ocupadas por exmiembros de las FARC. em, y pues la parte económica, digamos que todo todavía está como en evolución dentro de esto, pero digamos que esos son como trataron de encajar estos modelos dentro, o sea, es decir, el acuerdo de paz trataron de encajarle estos modelos. El modelo 2 encajó dentro del acuerdo en el punto 2. El modelo 3, digamos que encaja dentro de intercambio y concesiones mutuas, que es lo mismo, digamos que toma un poquito entregando armas, abandonar la lucha, o sea, en ese momento lo de la misma participación política. Entonces, digamos que esa concepción, ese toma del modelo 1. En el modelo 3, digamos que toman también. En el modelo 4, medidas de confianza. Entonces, podemos ver que la implementación trataron de acompañamiento de organismos internacionales para que pues hicieran este seguimiento, este monitoreo y esa verificación que se le debe brindar, digamos que a ambas partes, en este caso. Eso es, doctora. Digamos que eso fue lo que encontraron a grandes rasgos, doctora. Gracias, sí, señora. ¿Trabajaste sola o en grupo, Lady? Sola, doctora. Vale, gracias. Gracias. Natalie. Sí, doctora. Bueno, digamos que me parece importante traer a colación, digamos que el reparto de los poderes, el reparto del poder político, el poder económico y el poder militar. Tenemos que tener una clara idea que pues Colombia tomó modelos específicos, modelos como de este desarrollo del reparto de los poderes, en Sudáfrica, que pues básicamente pasaron o siguen pasando por una estructura de violencia como la que sufre Colombia. En Sudán del Sur también tuvieron una particularidad y conforme al modelo que se usó en Colombia, pues ha sido ejemplo para otros países. Y también a través del modelo El Salvador, que pues se tomaron determinaciones desde allí y puntos importantes para determinar la importancia de repartir ese poder para el proceso de paz. Claramente el poder político es uno de los principales objetivos que se determinó y pues digamos que a través de esto lo que se hizo fue como la legalización de los movimientos insurgentes y establecerlos como partidos políticos. Hoy dentro de los partidos políticos pues ya no se les llama como las FARC, sino como partido político común. Entonces se les dio como un proceso para participación dentro de los estantes políticos. Así pues temas de representación temporal y parlamentarios, entonces se designa una cantidad de curules específicas y justamente es para facilitar esa inclusión. Y las reformas institucionales y electorales que sean un proceso más inclusivo a partir de todo el proceso que se ha generado de transformación de paz, con el fin de pues, generar esa inclusión y pues de reorganizar nuevamente todo el proceso de paz. Y las garantías de participación sin persecución, aunque pues eso todavía se está trabajando, pero pues existe una media parte de la protección jurídica. También hay que establecer que hay un punto muy importante y es el reparto del poder económico. Del reparto del poder económico, pues digamos que es la inversión de los territorios marginados con efectos de guerra, también la redistribución de tierras y acceso a recursos productivos. Entonces, digamos que eso sí ha sido un punto que está en proceso de desarrollo porque pues no es fácil entregar cualquier tierra, sino lo que se hace es establecer una reforma agraria, unos subsidios y unos créditos para determinar esa parte, cómo se va a manejar frente al conflicto. Apoya a los excombatientes para su reintegración económica, pues digamos que existen programas que establecen la necesidad de inclusión y pues básicamente para fomentar el empleo y empezar a desarrollar todo el proceso de guerra y la participación de los proyectos o de desarrollo que sean integrados directamente para la resocialización. Y el tercer punto que es también importante, pues es el poder militar por el cual todavía se lucha y demás,
pues, ¿qué se busca con estos mecanismos que se requiere? ¿O qué es lo que buscamos si tiene la finalidad de un acuerdo y un proceso de paz? Primero, empezar la desmovilización, entonces, que es un proceso donde pues ya definitivamente tiene que traerse a colación que pues ya no van a utilizar la guerra, sino que básicamente van a empezarse a reinsertar frente a la sociedad. Reformas de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, justamente pues a esas personas que están en ese proceso de reinserción, pues empezarles a integrar dentro de la sociedad y las garantías de seguridad para aquellos que inicien su proceso de desmovilización. Dentro de esto, pues básicamente el reparto de ese poder político no hay que verlo como un premio a la violencia, sino como una herramienta para resolver conflictos, integrar actores excluidos y evitar la repetición del ciclo de guerra que no solo se ve en Colombia, sino a nivel mundial. Pero frente a Colombia, pues digamos que no queremos repetir ese mismo ciclo, estamos trabajando en ello y buscar la verdad, la justicia y la reconciliación. Eso no fue lo que investigué, mi doctor. Gracias, Natalie. ¿Trabajaste sola o en grupo? Hola, mi doctor. Listo, vale. ¿Alguien más que esté pendiente por socializar el resultado del ejercicio? Gracias, sí, señora. Adelante. John y luego Ladies. Creo que fue quien abrió el micrófono, Gracias, doctora. ¿cierto? Doctora, es que no pude abrir, no supe darle, levantar la mano, pero bueno, estoy acá. Gracias, doctora. Efectivamente, lo que yo pude determinar frente a los modelos de acuerdo de paz estudiados previamente, se puede determinar que efectivamente se ha otorgado el primer modelo, esto es centrado en la movilización y en la integración de los excombatientes. Si nos remitimos al proceso de paz, se puede determinar que efectivamente este proceso buscaba era que los excombatientes ponerle fin a la guerra y pues darle, con este acuerdo, dar un cese al juego y hostilidades bilaterales y definitivos entre los grupos al margen de la ley, esto en especial con las FARC. También encontramos el reparo del poder político y económico y militar. Este lo encontramos en el numeral del acuerdo, cuando efectivamente en las mejores oportunidades para el campo. Allí miramos que efectivamente había un acuerdo político de desarrollo a la reforma agraria integral y traía programas nuevos para el campo y efectivamente había una reforma rural integrada y también la participación democrática a estas personas que hacían parte de estos grupos al margen de la ley con el fin de que se aperturara la democracia para la construcción de paz. Con ese era el motivo que en este acuerdo traía con el fin de que estos mismos excombatientes pudieran hacer parte de la democracia con el fin de que se construyera la paz. También, doctora, se puede establecer que efectivamente este acuerdo de paz buscaba basar el establecimiento de las medidas de la confianza. Efectivamente, el Estado confió y pues proporcionó confianza con sus grupos internacionales de apoyo en miras de buscar la paz en Colombia y en todo el mundo y le dieron oportunidades a estas personas con el fin de volver a la sociedad y volver a reincorporarse a la sociedad con el fin de que se cesaran las guerras en el país. Pero pues efectivamente se puede determinar que estas personas violentaron esta confianza, no cumplieron con la confianza porque igualmente también pues el gobierno no cumplió con los acuerdos que allí se trataban para que ellos pues siguieran la vida social y pues unos ya les tocó o bueno, quisieron volver a tomar otra vez las armas y pues esta confianza fue terminada.
También el proceso de paz es aquella que se basa en la búsqueda de las fórmulas de autogobierno. Con este proceso de paz se buscaba que pues todos conjuntamente se pudiese gobernar sin guerras y pues el único objetivo era buscar la paz en Colombia. Y efectivamente este acuerdo de paz lo que trataba o lo que buscaba era la justicia, la verdad y la reparación. Gracias, doctora. Vale, muchas gracias, Don. ¿Alguien más que falte por socializar? Buenas noches, mi persona. Gracias, sí. Doctora, bueno, de los 6 puntos del acuerdo de paz en Colombia, yo los veo reflejados en los 4 primeros modelos de los que se habló. Esto es el de reinserción, pues se busca la reintegración de los excombatientes a la sociedad, se les otorga beneficios políticos y económicos. En algunos casos se ha observado que se les vuelve a permitir, que se les permite la integración a las fuerzas militares. Eh, Me llama mucho la atención este modelo porque de alguna manera me confunde con el segundo, que es cuando se habla de que se otorga participación política a los actores del conflicto, pero veo que el primero también otorga ese beneficio económico y es de poder participar en la política, ¿cierto? Cuando se les otorgó unos cupos para participar de manera oficial en la política de Colombia. Entonces, entiendo que es más bien que si bien se les otorga una participación política, no propiamente como grupos armados, sino que ya es una consecuencia de la desmovilización o de, por decirlo así, del retiro que ellos hagan de la guerra, es cuando se pone fin a la guerra. El modelo de intercambio de como esas concesiones que nos decía el de paz por democracia, cuando se dejan las armas, cuando las FARC se transforman en un movimiento político y se crea un estatuto, bueno, es la idea porque no se ha creado un estatuto de la oposición para fortalecer estas voces contradictoras. Y en cuanto a las medidas de confianza, que las entiendo como este conjunto de acciones o de actividades que se hacen para reducir la desconfianza, la hostilidad entre los actores del conflicto, para generar un ambiente de mayor seguridad y de comunicación, pues las veo cuando se habla de la justicia transicional, la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, las medidas de seguridad y de protección a líderes, el desmantelamiento pues, de las estructuras criminales, la lucha contra el narcotráfico, las medidas para las víctimas. Esto es, por ejemplo, la búsqueda de los desaparecidos, las indemnizaciones que se les ha hecho, permitirles volver al campo, a sus tierras. Eso es todo, doctora. Y la participación pues comunitaria, el mayor control de los recursos públicos a través de las veedurías ciudadanas. Gracias. Vale, muy bien. Creo que ya ahora sí no falta nadie más, ¿verdad? Bueno, efectivamente, nosotros encontramos que el acuerdo de paz tiene una serie, digamos, de elementos tomados de otros modelos de acuerdos de paz en algunos de sus puntos, pero también encontramos que es sui generis. Por ejemplo, en ninguno de los modelos de acuerdo de paz se habla o se aborda el tema de las víctimas, sobre todo el tema de la centralidad de las víctimas. No se habla de los enfoques diferenciales, eh, tiene eh, unos temas novedosos sobre esa creación de un órgano que pues lo vamos a ver en el desarrollo de las sesiones posteriores, eh, de ese sistema integral de verdad, justicia y reparación, integrado por 3 órganos, uno judicial y 2 extrajudiciales de carácter humanitario, y de esa manera pues cómo logró articular un poco, tomar lo que había como estas lecciones aprendidas, pero también pues implementar
como su propio modelo. Entonces, vamos a dejar hasta aquí por hoy. Les voy a dejar una tarea y es ver un documental que se encuentra en YouTube que se llama Ciro y yo. Y dentro de 8 días, pues vamos a arrancar socializando sobre el documental, que luego, pues eso nos va a permitir llegar ya al análisis y al abordaje, pues, del conflicto armado colombiano para empezar a entender un poco más ese acuerdo de paz que suscribimos en el año 2016. Entonces, les voy a dejar acá en el chat. Bueno, ya me hicieron el favor de colocar. Efectivamente, el nombre del documental es Ciro y yo y se encuentra en YouTube. Entonces, nos vemos la próxima semana. No los agobio más por hoy, pues más teniendo en cuenta que vamos a ver el documental de manera independiente y retomamos dentro de 8 días con toda la parte teórica conceptual. Entonces, pues los dejo descansar. Les deseo una muy buena semana. Doctora, muchas gracias. Buenas noches para todos. Muchas gracias a doctora. ustedes. Que Muchas gracias, descansen. buenas Muchísimas noches. gracias. Buenas Descansen. noches para Noches para todos, todos. doctora. Hasta Muchas luego. gracias. Bueno, chao.